6:59 de la mañana, continuamos en nuestra conversación con el economista y uno de los directores de la firma econométrica Ángel García Banch. El día de hoy hay un titular en el Mundo Economía y Negocios, que ya lo van a tener allí en pantalla, que algunas organizaciones pues proponen cambiar la estructura económica. Un grupo de 15 organizaciones civiles elaboró un informe que plantea la transformación estructural, política y económica. Colocan la lucha contra la pobreza como una prioridad y orientar la política cambiaria hacia la unificación. Es un escenario posible tomando en cuenta lo dicho por algunos voceros, incluso del gobierno nacional, uno de ellos el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, que ha hablado que el control de cambio fue una decisión política y no económica. Partiendo de esto, ¿es viable una unificación cambiaria o es simplemente un escenario, una utopía? Bueno, yo creo que es parte del proceso de transición que se está viviendo en el país. Yo creo que evidentemente no pueden ser los mismos grupos que han venido manejando el control cambiario los que queden en el poder. Esto es dinámico, esto no es un dato, esto no es sino una variable, la política es así, por las distintas vías. Entonces, y lo estamos viendo dentro del chavismo, cómo ciertos grupos están perdiendo fuerza, están entrando otros grupos, está la puja evidentemente con la oposición por el referéndum revocatorio, no se sabe exactamente qué va a ocurrir, va a depender de esa puja que definitivamente se va a resolver en la esfera político, económico, social, militar, más que en la esfera internacional e institucional. Ya es una cuestión de presión de ambos grupos para saber qué va a terminar ocurriendo. Lo único que es cierto acá es que va a ocurrir una reforma económica. Este es un país que tiene 200.000 millones de barriles en el subsuelo. Este no es un país de África, del Subsahara, no es un país que tiene razones para pasar el hambre que está pasando, las penurias que está sufriendo. Y por supuesto, tiene que haber una reforma, tiene que haber apertura económica, apertura petrolera, apertura no petrolera, tiene que venir la unificación cambiaria. Ahora, tal y como las autoridades actuales, que repito, son una variable, pueden variar con el paso de los meses, proponen lo que ellos han propuesto hasta ahorita es una legalización del mercado negro. ¿Qué significa eso? Que se acerque la tasa de CIMADI con la del mercado negro, se junten y pase a llamarse tasa de ICOM, como cuando el momento de la permuta hasta el año 2010, hasta mayo de 2010. ¿Cuál es el efecto en la economía de esa subida del CIMADI? El efecto sobre la economía cuando se junten ambas tasas es la legalización del mercado negro. Pasa a ser legal un salario mínimo que en ese entonces estaría en $100, que es sumamente competitivo comparado con Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, que está por el orden de los $300 al mes aproximadamente, y eso podría generar cierta oferta. Ahora, la gran pregunta es, ¿resuelve eso el problema económico, político, social del país? La respuesta es no, porque a la tasa de bachaqueros, que es como 3 veces la tasa del mercado negro, hay hambre. A la tasa del mercado negro también hay hambre. Y a la tasa de CIMADI hay hambre. La única solución pasa necesariamente por la unificación. Que se dejen de coger los dólares a 10 bolívares, que se dejen de regalar los dólares a 10 bolívares que no llegan a la gente, llegan a grupos que se organizan para captarlos, pero eso no llega en satisfacción y en bienestar para la gente, y que se tenga una sola tasa de cambio y que todo el mundo acceda al dólar al mismo precio. No que un grupo tenga 100 veces el poder de compra que 30 millones de personas, porque la tasa oficial está en 10, pero la del mercado negro está 100 veces por encima. Entonces, ahora bien, esa es la solución, unificar la tasa de ¿Qué cambio. medida, además de la unificación, tienen que tomarse, tomando en cuenta que no se ha admitido que tenemos una economía dolarizada? Sin embargo, pues los precios están dolarizados y el salario sigue siendo en bolívares, que pues lamentablemente de fuerte no tiene mucho. ¿Qué medidas se tienen que tomar entonces para que el bolsillo del venezolano por lo menos se recupere un poco o pueda garantizar sus necesidades básicas? Bueno, primero de todo, debo insistir, derogar la ley orgánica de precios justos, es decir, acabar con el control de precios, formalmente derogar la ley contra los ilícitos cambiarios, quiere decir levantar el control de cambio, unificar en una sola tasa de cambio. Tercero, debe necesariamente hacerse una apertura petrolera, una apertura no petrolera, abrirse al libre comercio, a la libre empresa, al libre mercado. Esa es la única solución. Eso significa, en palabras llanas y en cristiano, acabar con el legado de Chávez, acabar con el legado de los controles, acabar con el legado, digamos, de todas estas fuentes que después se convirtieron en corrupción. Al principio los controles siempre se montan supuestamente para beneficiar a los más desposeídos, pero siempre, y más con el paso del tiempo, la gente se termina organizando para captarla.
Desde raspacupos y bachaqueros hasta los grandes contrabandistas, todos se organizan para ver a la renta petrolera y al reparto de las divisas como una piñata. Y el país se cae a pedazos, la gente se muere de hambre, se produce estallido social, crisis humanitaria, sanitaria, alimentaria, y claramente eso no es necesario en un país como Venezuela. Venezuela, repito, no es un país del subsahara africano, es un país que tiene recursos naturales, recursos abundantes, y lo que requiere es una institucionalidad. Sustituir el sistema mafioso por el sistema civil de mercado, un sistema que implique que las divisas se asignan no con base al dedo de un político que dice para este grupito que es amigo nuestro o para este otro, donde se hacen multimillonarios, sino que haya un sistema con bases a señales de precios que asigne las divisas a todo el mundo al mismo precio, de forma tal de que la gente compita en base a su productividad y que haga su ganancia con base a cuán competitivo sea, no con base a cuán barato consigue el dólar. Bien. Eso es lo que está acabando con el país. Hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, muchas preguntas para usted, pero es mi compañero Gabriel López quien se las presenta. Gabriel. Efectivamente, señor García Banch, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Primera Página. Vamos a iniciar la revisión de los comentarios de la audiencia con Jesús Díaz. Él le pregunta, señor García Banch, ¿congelar los precios para bajar la inflación y tratar de aumentar la producción sería factible? Congelar los precios no tiene ningún tipo de sentido. Lo que tiene sentido es acabar con las prácticas que generan inflación. ¿Cuáles son las prácticas que generan inflación? Los aumentos de salarios superiores a los de la productividad causan inflación, como el que se acaba de anunciar. Segundo, la política fiscal desordenada, la política monetaria desordenada. Entonces se requiere orden salarial, orden fiscal, orden monetario para acabar con la inflación. Si seguimos con el populismo de los aumentos de salario a un ritmo superior al de la productividad, va a seguir habiendo inflación. El poder de compra del salario no se determina ni en un palacio de gobierno ni en una asamblea nacional, se determina en simple y llanamente la esfera de la producción y del comercio. Y eso lo que implica es que si queremos que los trabajadores tengan mayor poder de compra, entonces ¿qué debemos hacer? Fomentar la productividad, fomentar la competencia, abrir la economía para que en vez de una sola marca por rubro, por sector, haya 200, 300. Eso es lo que se tiene que hacer. Seguimos revisando. Es mucha la participación, señor García, ante lo cual le pedimos su colaboración con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Azarco 0366 le comenta lo siguiente: los empresarios incrementan los precios de los productos con un porcentaje demasiado elevado, mermando la capacidad de compra. ¿Qué opina usted? Bueno, los empresarios simple y llanamente aumentan los precios hasta donde pueden. Si se les permite que puedan mucho, entonces lo harán mucho. ¿Y cuándo se les permite? Cuando se meten este tipo de leyes como la Ley Orgánica de Precios Justos. Repito, lo que hay que fomentar es la competencia, que haya 300, 400, 500 marcas por rubro, no 2, 3 actores u oferentes por sector. Julio Quijada 1 le pregunta lo siguiente, señor Banch: ¿es posible que estos aumentos sean planificados para quebrar empresas que luego el Estado expropiará vía express? No creo, porque el tipo de empresas que quebrarían o cerrarían serían aquellas más pequeñas, y no creo que sean interés de los grupos o factores de poder del chavismo. Yo lo que creo es que esto demuestra una supina ignorancia acerca del manejo de la economía. Carlos Gamarra también nos escribe a través de @globovisión, @primera página, y le pregunta lo siguiente: ¿por qué en Venezuela un carro cuesta $36.000 y en otros países cuesta 16.000? ¿Por qué a Venezuela le venden más caro? No es que a Venezuela le vendan más caro, sino simplemente hay distorsiones cambiarias. Esto es largo de explicar, no me da el tiempo ahora de hacerlo, pero hay distorsiones cambiarias y la economía no está abierta. Si estuviera abierta, podríamos acceder a las mercancías al mismo precio que en otros países. Otro de los comentarios que recibimos lo escribe Isabel Arteaga. Ella dice lo siguiente: una cosa es que Maduro anuncie el aumento salarial y del cesta ticket, y otra es cuándo enviarán esos recursos a las gobernaciones. Ese es un excelente comentario. El último aumento no se ha pagado en parte de la administración pública con respecto al bono de alimentación. Entonces, está por verse si ahora que lo han aumentado de 3,5 unidades tributarias a 8 lo harán.
Por razones de tiempo, vamos a tratar de sintetizar con un comentario más. Lo escribe Mike Leal y le pregunta qué repercusión tendrá el nuevo dólar este diciembre para las importaciones con respecto al CIMADI del año pasado. Bueno, obviamente es una tasa de cambio muy superior a la del año pasado. Claramente los precios serán mayores, pero lógicamente va a depender también de la entrega de divisas, porque si no se entregan suficientes divisas en el CIMADI, entonces la tasa de mercado negro seguirá subiendo. Esperemos que no sea así. Usted como experto, ¿cómo vislumbra el cierre de la inflación este año? Bueno, ya con este aumento salarial, la inflación que podría haber cerrado desacelerándose en un 450%, ya está garantizado como mínimo un 700%. Va a depender de la posibilidad de las empresas de pasar este nuevo costo que representa el salario mínimo y el bono de alimentación incrementado en un 93% en general, o en términos totales, a los precios. Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero no menos ya de un 700%, una situación que evidentemente implica una merma del poder de compra de los salarios. Los salarios ganan poder de compra con la productividad, con la competitividad, con, digamos, el incremento del grado de competencia en la sociedad. Mientras eso no se entienda, lo que estaremos generando es inflación y si se le meten controles, escasez y por tanto males y penurias para una sociedad y un país que tiene las capacidades, tiene los recursos naturales, los recursos humanos para salir de esto. Eso es lo que tenemos que entender y que los políticos de ambos lados del espectro deben finalmente comprender. Muchísimas gracias. Gracias a Lamentablemente el ustedes por tiempo la es corto para los temas invitación. tan amplios que hay que analizar. Estábamos conversando con Ángel García Banch, economista, además uno de los directores de la firma Econométrica. Acá en Primera Página tenemos que...